Dios me lo bendiga, cada amado hermano, esta hermosa tarde. Soy el hermano Miguel Luciano y quiero traerles a ustedes una palabra que llegó a mi vida y quiero compartirla porque dar por gracia, lo que recibimos por gracia, darlo por gracia. Y para eso yo estoy aquí en esta tarde. Gracias al Señor, pues en estos días he aceptado al Señor y ha sido de gran bendición para mi vida y para la vida de mi familia. Así que quiero, ¿verdad? Compartir con ustedes una palabra, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Según Mateo, ¿verdad? 7:21 nos dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? No todo el que me diga Señor, Señor, Señor mío, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Y qué sucede con esto? Que a veces nosotros no podemos, ¿verdad? Leemos la palabra y no la profundizamos. Cuando yo leí esto pues lo leía cuando estaba en el mundo, pero no lo podía entender. Pero como ahora yo veo por los ojos del Espíritu, ahora sí puedo entender. Y Mateo 7:21, cuando ¿verdad? Escudriñamos bien esta palabra, mira lo que nos dice. O escogemos hacer la voluntad de nosotros o la voluntad de Dios. ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Qué queremos? No, acuérdate que tenemos que morir nosotros para vivir para Él. Ese viejo hombre que murió, pues hay que trabajar para Él y hacer su voluntad, que es lo que Él quiere. Él quiere que hagamos siempre su voluntad. Y vamos a ver, les voy a enseñar por aquí cuál es la voluntad del propio Dios. Aquí en la en este siguiente, en Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. En esta otra palabra que nos lleva, ¿verdad?, a lo que es la voluntad del Padre, hay 3 puntos bien importantes. Que tenemos que creer en Jesús, su Hijo, que descendió de los cielos para morir por nuestros pecados, derramando su sangre en la cruz, y que fue sepultado y resucitado al tercer día. Si creemos en eso, estamos haciendo la voluntad del Padre. Ahora vamos a ver el próximo punto. Si creemos que por medio de su Hijo tengamos vida eterna, ese es el otro punto que nos dice a través de la voluntad de Dios. Y el tercer punto ¿verdad?, de esta palabra del Señor de Juan 6:40, el Señor nos resucitará en el último día para estar con Él y todos los santos en el cielo. ¿Vieron? Cuando todos estos puntos están dentro de esta palabra que, ¿verdad?, por medio del Evangelio de Juan nos presentan en el 6:40. Ahora vamos a ver cuál es la otra voluntad del Señor. La otra voluntad del Señor es en la primera de Pedro 2:15. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos. Y cuando leemos esta palabra en la primera de Pedro 2:15, hay también 3 puntos bien importantes dentro de este versículo. Tenemos que, haciendo el bien en este mundo, a veces nosotros, pues, haciendo el bien, hasta nuestro propio testimonio va a hablar por nosotros. Nosotros somos la tarjeta de presentación cuando somos en Cristo, ¿verdad? Y hacemos las cosas como Dios manda. Insensato, ¿qué significa esa palabra? Porque a veces nosotros hay diferentes versiones que dicen otras, pero insensato es persona que rechaza la razón y la sabiduría de Dios. Hacer callar a los hombres que hablan lo que ignoran a la palabra, al hablar cosas que estén en contra del reino de Dios. Estas son las personas, ¿verdad?, que
Personas que rechazan la razón de la sabiduría. Estas son las personas insensatas. Pero nosotros podemos, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. Estas personas, ¿sabes? Tenemos que explicarles la voluntad de Dios. Que una de las voluntades es que dejemos de hablar, que no seamos insensatos, que seamos sensatos, aceptemos la sabiduría y hagamos el bien. Aquí en el Salmo 40, Salmo 48 nos dice, Él hace tu voluntad. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Bien importante también en el Salmo 40, el hacer la voluntad de Dios, que es ser agradable por medio de la ley, haciendo, como les dije ahorita, haciendo las cosas como el Señor manda, portándonos muy bien, rectitud, amar al prójimo. Esas son las voluntades de Dios. Ahora bien, vamos al próximo, ¿verdad? A la próxima presentación, 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí es donde se separan los niños de los hombres. Cuando aquel viejo hombre hacía maldades, hacían cosas que no eran agradables a Dios, que le hacían daño a otras familias, que le hacían daño a sus propias familias. Que está aquí, en el viejo hombre, le hizo daño a la familia, pero el Señor me perdonó y estoy haciendo las cosas, el llamado que Él me mandó, porque Él desecha todos nuestros pecados si le pedimos de corazón. La santificación. ¿Cuál es la santificación? Pues por proceso por el que pasa un creyente, es para Dios, purificando su personalidad. O sea, cuando nosotros somos santificados, pues el proceso ¿verdad? De lo que es el creyente es separarnos para Dios, separarnos para Él. El otro punto bien importante es apartaos de toda fornicación. Ahí es donde les dije ahorita que cuando entramos en este tema, eso es bien profundo, porque verdaderamente el Señor, cuando, ¿verdad? Él nos perdona, verdaderamente Él nos perdona. Él se lleva ese pecado, se lo lleva al fondo del mar y jamás se acordará de él, pero tenemos que llevárselo al altar, todos los pecados que nosotros hemos hecho, y Él nos perdona. Ahora, el otro punto bien importante, ¿verdad?, de esta presentación es la primera de Tesalonicenses 5:18. Lo que les dije ahorita, dar por gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Jesucristo. Esa es la voluntad del Padre. Y aquí hay también 3 puntos bien importantes de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es dar gracias por todo lo que hacemos, por levantarnos, por acostarnos, por todo lo que Él nos da diariamente. A veces hasta en la prueba tenemos que dar gracias porque hay un propósito. Siempre en la prueba hay propósito, y es que el Señor quiere moldearnos y quiere quebrantarnos a su imagen y semejanza, a lo que Él quiere. Hay que dejar que el Espíritu pues entre en nosotros y nos transforme. El otro punto, por las pruebas tienen propósito, lo que acabo de decir ahora. Las pruebas tienen propósito, que es lo que le acabo de decir. Y dar gracias por la familia, que eso también lo acabo de discutir. El otro punto bien importante de esta presentación, a mí me encanta esta de Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No seamos conformes con las cosas de este mundo, es lo que nos quiere decir un punto bien importante aquí, ¿verdad? En Romanos 12:2, sino transformaos por medio de lo que hemos aprendido de las cosas del reino de Dios.
cuando a veces las personas nos hablan de Cristo, tenemos que todos esos mensajes que nos dan en la iglesia, todo, a veces un hermano te da un aliento, pues todo eso va aquí en ¿verdad? En esta palabra. Si no has cumplido con su voluntad, la voluntad de Dios, hoy es un buen día para comenzar, ¿verdad? Como lo que hablé del perdón, aquí es donde el Señor pues, nos llama. Si este mensaje te ha tocado, pues el Señor, pues créanme que el Señor es lindo y perfecto, y si nosotros le entregamos nuestro corazón, ¿verdad? Por nuestros pecados, Él humildemente nos perdona. Un punto de verdad de mi mensaje es comenzando con confesar con todos nuestros pecados ante Él, y Él perdona. En la primera de Juan 1:19 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que le acabo de decir ahorita, ¿verdad? Que si nosotros pues le confesamos al Señor nuestros pecados, cualquier cosa que nosotros tengamos, y Él conoce el corazón de cada uno de nosotros, y Él sabe lo que hicimos, lo que dejamos de hacer, porque desde el vientre de nuestra madre Él nos conoce. Y qué bonito, ¿verdad? Que el Señor pues nos perdona, pero también nosotros que tenemos que perdonar, porque es muy fácil, ¿verdad? Ir donde el Señor y decir: Señor, perdóname, y no vamos donde el hermano, ¿verdad? Y el hermano pues dice: mira, si yo hice una falta contra ti, te pido perdón, pues hay que perdonarlo, sea grande, sea pequeño, hay que perdonarlo. Mira lo que dice Miqueas 7:18, que esto a mí me impactó también. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todo lo que nosotros le entreguemos a Él, Él lo va a echar al fondo del mar, según la palabra, según Miqueas, y lo echará al fondo del mar. Y allí jamás volverá a acordarse de Él. Pero, como le dijo a María Magdalena: hija mía, ¿dónde están los que te acusaban? Le dijo bien claro: vete y no peques más. Y eso es una de las cosas que yo aprendí en este caminar. Siéntate perdonado, porque también esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es a veces nosotros sentirnos perdonados, porque a veces el enemigo te pone trampas en la mente y te dice: no, Él no te va a perdonar, no esto, no aquello. Pero tú tienes que reprender, porque hay una palabra viva y dictada por Él, que dice que Él perdona todos nuestros pecados si son confesados de corazón ante Él. Si nos derramamos ante su presencia, Él nos perdona. Así que este es mi mensaje hasta hoy, hasta ahora, y yo espero que esto me lo aplico yo también, porque aquí yo no soy el más grande ni el más pequeño. Yo simple soy un simple mensajero que da por gracia lo que recibió por gracia. Dios me lo bendiga, y Padre del Señor Jesucristo.